estado como invitado hasta ahora el doctor Fausto Lupera, vicepresidente del Parlamento Andino. También ha estado Carlos Añez, analista económico, y ya nos acompaña el economista Daniel Peñarrera, quien es gerente del Banco Central del Ecuador, sucursal mayor en Guayaquil. Gracias, economista. Buenos días y bienvenido. La política del Banco Central en el manejo económico está dentro de lo que se ha planificado o tienen algunos otros objetivos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Verá, el Banco Central del Ecuador, como el ejecutor principal de la política económica, ¿verdad?, está redefiniendo lo que es su participación activa en la economía y básicamente lo que quiere es diferenciar, ¿verdad?, aquel rol bastante nefasto que tuvo en la crisis financiera en su momento, ¿verdad?, en el que se determinó que el Banco Central era autónomo técnicamente, pero que realmente respondía a intereses privados y no a los grandes objetivos nacionales que se persiguen. ¿Hay un nuevo giro en el Banco Central entonces? Claro, ese giro tiene que ver básicamente con, digamos, trabajar con bases o con ejes para la política económica. ¿Y qué significa eso? Significa que debemos partir redefiniendo lo que ha sido tradicionalmente la política económica. Por ejemplo, llevada a cabo solamente por la banca tradicional. Ahora el Banco Central está trabajando en una economía popular, en una red integrada de finanzas populares, para que haya una serie de instituciones que canalicen también el crédito por medio del Sistema Nacional de Pagos. Es decir, cambiar un poco la forma tradicional, digamos, de hacer política económica y lograr un poco más de integración y ser un poco más sistémico a nivel de generar oportunidades, digamos, económicas en el país. ¿Y ese nuevo rol, de alguna u otra manera, en el Banco Central y en todas las oficinas que pueda tener esta entidad, se ha ido cumpliendo o es un proceso que va avanzando lentamente por ahora? Bueno, en realidad siempre hay un proceso planificado y una serie de actividades que se tienen que concatenar. Por ejemplo, es un cambio total, ¿no? Es así. El presidente del directorio del banco, que es el ministro coordinador de la política económica, ha sido claro en estos días, por ejemplo, respecto del, digamos, del coeficiente de liquidez doméstico, por ejemplo. Aquí hay un poco una diferencia entre los intereses que tienen los banqueros, en especial 5 grandes bancos que él ha nombrado, ¿verdad? Y que un poco va en contra de lo que se quiere lograr a nivel nacional, es decir, que aquel coeficiente de liquidez doméstica que se requiere para generar, digamos, una base productiva, capacidad productiva, empleo de factores, proyectos que son los que generan actividad económica, se requieren obligadamente generarlos para de aquí a 2 o 3 años ver resultados. Lo que pasa es que si no hay una alineación entre las políticas privadas y las públicas, obviamente es bien difícil lograr resultados concretos. Claro. Ahora, este anuncio de que los bancos deben de traer ese dinero hasta mayo, ¿eso va a fortalecer en algo la política económica? Yo le diría algo. Estaba escuchando al analista anterior que estuvo, ¿verdad? Y él hablaba por el tema de la dolarización. O sea, ahí no hay ninguna duda. El presidente de la República ha dicho, el ministro también ha dicho, de que la dolarización se va a defender porque acá no hay ninguna política diferente respecto de que se cambie el sistema. Camino A, pero sí está en riesgo la dolarización, como dijo el ministro. Es todo lo contrario. El ministro Borjas ha dicho claramente de que en un país, digamos, dolarizado, se requieren traer dólares. Y justamente la medida es para que existan dólares, hay el circulante necesario para generar actividad. ¿Fortalecer la dolarización o hay otros mecanismos que debieron haberse hecho y no se hicieron? Digamos, los mecanismos son, por ejemplo, digamos, aumentar el coeficiente de liquidez doméstica, ¿verdad? O sea, pero más que aumentarlo, aumentar las cuentas para el cálculo del coeficiente de liquidez doméstica, que para que los televidentes puedan entender fácilmente, tiene que ver con que haya los recursos necesarios que financien los proyectos productivos, por ejemplo. Parte de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, que en diciembre se tomó la medida, digamos, regresa al país para ser canalizado por medio de la Banca de Desarrollo, CFN, Banco Nacional de Fomento, Banco Ecuatoriano de la Vivienda y Banco del Pacífico. En ese sentido, caso contrario, se agota la plata y nadie sabe de dónde sale. Claro, exactamente. Hay que siempre tomar criterios técnicos, obviamente, porque acá se requiere un manejo prudente de todos los recursos financieros. Pero básicamente tiene que ver con proteger el sistema de dolarización. ¿Y en ese camino van? En ese camino es claro, o sea, la política del gobierno, el presidente de la República, el ministro Borja lo ha dicho claramente y eso es así. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que Muchas tenga buen día. Gracias al gerente de la sucursal mayor del Banco Central del Ecuador aquí en Guayaquil.